Record. Hello, my friends. How you doing? I hope you're doing fantastic today. Espero que estén bien. Vamos a hablar hoy de temas muy interesantes. Vamos a repasar los tiempos verbales simples y vamos a entrar en los tiempos continuos, el presente y el pasado continuo específicamente. Así que aquí está nuestra competencia final del tema. Lo voy a avanzar porque este video es solamente para que ustedes puedan estudiarlo en la casa. Así que vamos a avanzar esta partecita acá y nos vamos de una vez al simple present. Vamos a repasar este tema que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Recuerden que el presente simple, pues lo utilizamos para describir acciones que son hábitos, para cosas que son verdades generales, verdades universales, hechos generales, y tener en cuenta que siempre la tercera persona en el presente simple se le añade una S. Cuando decimos tercera persona, recuerden que son he, she, and it. Él, ella y eso. También hay algunas reglitas para siguiendo esas excepciones de las terceras personas, que no se le agrega una S, son los verbos que terminan en las letras raras, como yo les digo, que son SH, CH, SS, X, O. A esta les vamos a añadir ES, como wash, washes. También cuando termina en consonante y vocal, en ese caso, vamos aquí en consonante y Y, perdón, consonante y Y, lo que hago es que quito la y agrego IES, como en el caso de cry o try, que sería entonces cries o tries. Sin embargo, si termina en una vocal y una Y, no en una consonante y una Y, como el caso anterior, simplemente le agrego S y listo, como en el caso de play, que sería plays. He plays baseball. Entonces, recuerden las estructuras en la forma afirmativa del presente simple, sujeto, el verbo base y el complemento. I speak English. También, si voy a negarlo, entonces utilizo los auxiliares, el auxiliar do y does, does para las terceras personas que ya mencionamos, y entonces la partícula negativa not. La estructura sería sujeto, do o does, not, el verbo base y el complemento. Ahí tenemos un ejemplo. I don't speak English. Si fuera él o ella, diríamos she doesn't speak English. Cuando vamos a hacer la pregunta, recuerden que nos llevamos, si no tenemos el verbo ser o estar, nos llevamos el auxiliar hacia adelante, en este caso sería do o does, y decimos ahí, do you speak English? Do you speak English? Recuerden siempre poner signo de interrogación al final. Si tenemos el verbo ser o estar, pues basta con llevarnos el verbo ser o estar al inicio. Si yo digo, I am a teacher, y voy a hacer una pregunta, am I a teacher? Sería como quedaría. Entonces, recordar esa partecita, ¿de acuerdo? Para que no se nos olvide. Entonces, continuamos. Vamos a ver la otra parte. Si nos vamos al simple past, el pasado simple, recuerden que aquí expresamos una idea o una acción que ya pasó y se completó. ¿De acuerdo? Pudo haber sido realizada hace un ratico o hace muchísimo tiempo. Simplemente se comenzó y se terminó. Entonces, recuerden que ahí hay palabritas como ago, que es hace, para acompañar esas, pues yo puedo utilizar yesterday, last night, last week, etcétera. Por ejemplo, ahí está. A year ago, I ate in that restaurant. Hace un año comí en ese restaurante. When you were a child, you liked apples. Cuando eras un niño, te gustaban las manzanas. Entonces recordemos las reglas de los verbos regulares. A todos los regulares. Para formar el pasado solo le agrego ed. ¿De acuerdo? Los verbos que terminan en e, entonces solo le agrego la d, como love, loved. Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, como stop, que termina en T-O-P, consonante, vocal, consonante, entonces duplico esa consonante y le agrego ed. Eh, um, Recuerden que las últimas cuatro consonantes del abecedario
que son la W, la X, la Y y la Z, no se duplican. Recuérdenlo siempre. Recuerden también que si el verbo termina en una consonante y una Y, simplemente voy a quitar la Y y voy a agregarle IED. Entonces, las estructuras, bueno, en la afirmativa tengo el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. You washed the car. He ate a hamburger. Ahí tenemos sujeto, verbo en pasado y complemento. Si fuera con el verbo solo estar, I was a teacher. Yo era un profesor. Entonces ahí tengo también sujeto, verbo solo estar en pasado y complemento. La forma negativa, pues voy a utilizar el pasado de do, que es did, y la partícula negativa not. Cuando lo hago, cuando lo contraigo, cuando hago la contracción, entonces sería didn't, que es lo que vemos acá en rojo. Entonces, la estructura negativa, sujeto, el auxiliar didn't, que ya está el did y en la negación, el verbo base, que quiere decir el verbo sin el to, y el complemento. You didn't wash the car. Tú no lavaste el carro. Recordar que cuando utilizo did, el verbo principal, en este caso es wash, debe ir en presente. Por eso dice ahí su forma base. Bien, en el segundo caso, he didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa. La forma interrogativa, muy simple. Lo único que tengo que hacer es llevarme did, el auxiliar, al inicio de la oración. Como hago con el auxiliar cero estar, que me lo llevo al inicio de la oración. Did you wash the car? ¿Lavaste el carro? Did he eat a hamburger? ¿Él comió una hamburguesa? Entonces ahí están las estructuras. Recuerden siempre practicarlo. Las respuestas, si voy a responder que sí, yes, I did, porque el auxiliar es did. No, I didn't. Si fuera el verbo solo estar, dijera yes, I was, por ejemplo. No, I wasn't. En el caso de que me preguntaran a mí y fuera a responder de forma afirmativa o negativa. Recuerden, como dijimos, que los verbos regulares son los que siguen el patrón de que solamente le agrego ed o la d o ied en el caso de especial que vimos anteriormente, pero ese va a ser siempre su patrón. En el caso de los regulares no siguen esa regla. Por eso se llaman irregulares. Entonces aquí vemos algunos regulares. Dance, el pasado es danced, danced, y el participio también es danced. Clean, cleaned, cleaned. Talk, talked, talked. Vemos ahí que el pasado simple y el pasado participio, que son la fila de la columna, central y la de la derecha, se quedan igual. En los irregulares, algunos o se quedan iguales o cambian del todo en los tres estadios. Vamos a ver. En el presente, arise, que es surgir, arose, surgió. Arisen. Fíjense que le agregué solamente una N ahí. Entonces, surgido, beat, derrotar, beat, se queda igual, derrotó, pero beat, bet y beaten, derrotado. Blow, blew y blown. Entonces vemos cómo cambian. Por eso son irregulares, porque no siguen la regla del patrón de la ED. Entonces, vamos a avanzar acá. Aquí van a tener una lista de verbos regulares y de verbos irregulares, solamente para que lo practiquen. Pero vamos a ver entonces los tiempos continuos. Recuerden que puede haber pasado continuo, presente continuo y futuro continuo. ¿De qué va cada uno? Bueno, el pasado continuo lo usamos para decir que una acción se estaba dando cuando sucedió otra acción. Eso quiere decir que si yo digo, por ejemplo, cuando yo estaba hablando, sonó el teléfono. Cuando yo estaba hablando, en ese momento yo estaba realizando una acción. Sonó el teléfono. Ocurrió otra que estaba en presente, en pasado simple. La que yo estaba realizando estaba en pasado continuo y la que sucedió estaba en pasado simple. Por eso vemos aquí que está combinada usualmente con el pasado simple. Por ejemplo, she was chatting with her friend at 9 o'clock last night. We weren't taking the test when the principal arrived. ¿Cuál era la acción que estaba sucediendo primero? La que está terminando en ing. No estábamos tomando el examen. ¿Cuál es la acción del pasado simple? Cuando llegó el director.
Esa se murió ahí mismo, llegó y ahí, o sea, ya, llegó. No puede durar un rato llegando, sino que llegó y listo. Entonces, were you eating at the cafe when I called? ¿Estabas comiendo tú en el café cuando yo llamé? Entonces, esa situación que se estaba dando, que era que le estaba comiendo, fue interrumpida por una acción ahí en el pasado. El presente continuo lo utilizamos para hablar de acciones que están sucediendo en el momento, ¿de acuerdo? O para acciones que son temporales, que van a durar un ratico. I am studying English now. Estoy estudiando inglés ahora. The parliament is not investigating an issue about illegal drugs. I'm sorry. El parlamento no está investigando un asunto sobre drogas ilegales. Why are you sleeping at this time? ¿Por qué estás durmiendo en este momento, a esta hora? Fíjense que no es que le está durmiendo ahí mismo, es que ha tenido un ratico, ha estado en ese proceso durante un momento, un tiempo determinado. El futuro continuo, aunque no lo vamos a ver hoy, pero lo utilizamos para mostrar que una acción estará pasando en algún tiempo en el futuro. Por ejemplo, cuando yo esté durmiendo, sonará la alarma. Ahí está una acción que está continua, está sucediendo. Cuando yo esté durmiendo y una que va a suceder en algún momento de ese futuro, sonará la alarma. Ahí tenemos dos futuros, el continuo, cuando yo esté durmiendo, y el futuro simple, sonará la alarma. El continuo y el simple, están los dos representados ahí. Pero vamos a ver los que nos interesan más. Aquí está el presente progresivo. Normalmente lo utilizamos para decir que estamos haciendo algo ahora mismo. También situaciones que están ocurriendo en el presente, que de una manera temporal. I am talking to you guys. Yo estoy hablando con ustedes. Eso va a durar un ratico. Y también para yo hacer planes a futuro. I'm going to the cinema tonight. Voy al cine esta noche. Entonces, ahí estoy utilizando el presente continuo, que es algo que debería estar pasando ahora mismo para hablar de futuro. Entonces, ahí vemos la estructura. La afirmativa es sujeto, el verbo cero estar, un verbo con ing más el complemento. I am singing. Estoy cantando. Sujeto, verbo cero estar, verbo con el ing y el complemento que yo es opcional, lo puedo poner o no. Para negarlo, después del verbo cero estar agrego not. Por ejemplo, I am not singing. Y ahí está sujeto, verbo cero estar, partícula negativa not, el verbo en ing y si quiero poner el complemento. Entonces, si voy a hacer la pregunta, como tengo el verbo cero estar, me lo llevo al inicio de la oración y listo. Are you singing? ¿Estás cantando? Tengo ahí verbo cero estar, sujeto, el verbo con el ing y podría utilizar el complemento. Por ejemplo, podría decir, Are you singing at this moment? Entonces, vamos a continuar. Ahí tienen otros ejemplos. Vamos a ver estas diferencias entre el presente simple y el presente continuo. She reads a book before bed. Ella lee un libro antes de dormir, antes de irse a la cama. Es un hábito, por eso utilizo presente simple. Si algo que está pasando ahora mismo, yo digo, she's reading a book before bed. Puede ser dos situaciones, o que ella lo esté leyendo ahora mismo, o que ella en este tiempo, en este momento de su vida, ¿verdad? Esté leyendo un libro todos los días antes de acostarse. Que sea ahora, en este trayecto, que no sea un hábito que ella lo hace toda la vida, sino que en este preciso momento de su vida, ella está leyendo un libro antes de irse a la cama. I drink coffee every morning. Ahí vemos otra rutina. Bebo café todas las mañanas. I am drinking coffee right now. Estoy tomando café ahora mismo. Entonces, ahí les dejo una lista de oraciones para que ustedes la practiquen leyéndola y vayan observando la diferencia y la construcción. La diferencia entre el presente simple y el continuo, si se fijan en este caso, en estos casos, en todas las oraciones del presente continuo, después del sujeto, yo he agregado el verbo cero estar y al verbo principal le he añadido ing y todo listo. Seguimos entonces. El pasado simple y el pasado continuo. Vamos a ver.
El pasado continuo, ¿verdad? Yo lo utilizo con el pasado simple cuando yo estoy hablando de una acción que fue interrumpida por otra en el pasado. Casi siempre se une con la palabra when, que es cuando. Vamos a ver la estructura. Primero, puedo utilizarlo indistintamente. Poner el pasado eh, continuo primero o el pasado simple, no importa. Lo que tengo que tener en cuenta es que la acción del pasado continuo, la que tiene ing, estaba ocurriendo primero y que la del pasado simple es la que ocurre después de comenzada la acción inicial. Entonces, I was sleeping, yo estaba durmiendo when you arrived, cuando tú llegaste. Vemos ahí que tengo en la primera parte un sujeto, el verbo cero estar y el verbo en ing. El verbo cero estar en pasado. La palabra when y luego tengo un sujeto y un verbo en pasado simplemente. Vamos a ver los ejemplos. Tim was cooking when the phone rang. Tim, sujeto, verbo cero estar was, cooking es el verbo con ing. Entonces, when the phone, que es mi sujeto de la segunda oración, rang es el verbo en pasado simple. Y ahí tenemos otro ejemplo. We were dancing when the power went out. Estábamos bailando cuando se fue la luz. What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? When the accident happened. ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió el accidente? Entonces, vamos a continuar. El pasado continuo, aquí vemos las estructuras. La afirmativa, como mencionamos, sujeto, verbo to be en pasado, que puede ser was o were, y el verbo principal con el ing más el complemento. I was listening to music yesterday at 9 p.m. Yo estaba escuchando música ayer a las 9 de la noche. La forma negativa, simple. Después del verbo cero estar, agrego la partícula not y puedo contraerla en la mayoría de los casos. Por ejemplo, bueno, en los dos casos puedo contraerla aquí en la negativa. Dice el ejemplo, they weren't watching TV on Sunday at 11 p.m. Entonces, como vemos ahí, es lo mismo, solamente que le agrego la partícula not al verbo ser o estar. Ya sería entonces wasn't o weren't. La interrogativa, pues muy simple, como hicimos con todas las oraciones que tienen el verbo ser o estar, me lo llevo hacia adelante. Was he sleeping yesterday at 8 a.m.? ¿Estaba él durmiendo ayer a las 8 de la mañana? Si quiero agregar una palabra de pregunta, ya es otra cosa, pero entonces iría al inicio de la oración, como por ejemplo, Why was he sleeping yesterday at 8 a.m.? ¿Por qué él estaba durmiendo? ¿De acuerdo? Pero ya ahí deja de ser una pregunta de sí o no para convertirse en una pregunta de información. Continúo entonces. Aquí vemos los ejemplos del pasado simple, el pasado continuo, para que podamos estatizar las diferencias. I ate dinner. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Del otro lado tengo I was eating dinner. Sujeto, verbo cero estar en pasado, verbo principal en presente con ing y el complemento. She visited London. She was visiting London. They studied for the exam. They were studying for the exam. Ahí les dejo las demás para que practiquen, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a enviar después, vamos a colgar en los comentarios estas direcciones para que ustedes practiquen estas explicaciones que hemos visto. Y ahí puedan practicar entonces con los tiempos simples y los tiempos compuestos. Así que ya ustedes saben, den su practicadita cuando les envíe esto y revisen el video cuantas veces sea necesario. Nos seguimos comunicando por el grupo de WhatsApp. See you later, guys.